Hola chicos, una vez que os hayáis atrevido a representar la función logarítmica, dependiendo si la a era mayor que 1, es decir, la base era mayor que 1, o la base era entre 0 y 1, que fijaros que había dos tipos de representaciones, nos vamos a empezar a atrever a iniciarnos en las ecuaciones y en los sistemas con logaritmos. Es decir, donde la x va unida a un logaritmo, donde la incógnita va unida a un logaritmo. Los logaritmos tienen básicamente 5 propiedades, aunque en los libros suelen aparecer 3. Digo 5 porque hay 5 métodos o 5 maneras, mediante propiedades, de llegar al resultado del ejercicio. La primera la tenemos aquí, es la definición de logaritmo, que es la que vemos en el vídeo. Logaritmo en base a de un número n. Aquí en el segundo miembro y veíamos una i porque íbamos a representar. Aquí, si yo me mando a calcular logaritmo en base a de un número n, yo puedo perfectamente calcular esto, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 5. Podría perfectamente hacerlo con calculadora. Un logaritmo en base 6 de 9, con calculadora. El problema, lógicamente, es cuando aparecen x, y's, z's, que lógicamente no hay más remedio a la hora de las ecuaciones y de los sistemas que utilizar propiedades. Bueno, recordar cómo se utiliza esto. La base siempre se eleva al resultado, fijaros aquí, para dar siempre la n. La n es lo que acompaña al logaritmo. Siempre hay que recordar que esta n siempre tiene que ser mayor que 0. Lo vimos en el anterior vídeo y os lo recuerdo. Logaritmo de 2, de 3, de 10, nunca de menos 1, de menos 7, porque veréis que sale error. Comprobarlo. Y que la base, como os dije, tenía que ser positiva y distinta de 1. Si yo aplico la definición, aquí os puse dos ejemplos para que la recordáis. Si aquí me dicen calcular logaritmo en base x de 0,5 igual a menos 1, es decir, hago esta ecuación logarítmica. Bueno, mediante la definición, aquí no puedo utilizar calculadora, tengo que hacer la base elevado al resultado, fijaros lo que hice aquí, base elevado al resultado, es igual a lo que acompaña al logaritmo, x elevado a menos 1 igual a 0,5. Siempre que quite el logaritmo, fijaros que he quitado el logaritmo utilizando la definición, voy a dar una ecuación de cualquier tipo. Bueno, x a la menos 1 es 1 partido de x, producto de extremos igual a producto de medios, la x es 2. Sigo utilizando la definición de logaritmo, por ejemplo, logaritmo en base 7 de un 49avo. Aquí podría utilizar la calculadora, pero ni se os ocurra. Solo para comprobar. 7 elevado a x va a ser igual a un 49avo. Exponencial de primer tipo, para que las dos funciones exponenciales sean iguales teniendo las mismas bases, igual a sus exponentes. Lógicamente 49 es 7 a la menos 2 ahí arriba. X igual a menos 2. Acordaos que también teníamos el cambio de base, que lo tenéis en el vídeo anterior, que nos servía para representar funciones exponenciales. Y logarítmicas, perdón, funciones logarítmicas. Bueno, ahora vamos a las tres propiedades que aparecen en todos los libros como las tres básicas para hacer ecuaciones logarítmicas. Las estuve trabajando con vuestros compañeros durante la clase de hoy. Logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, es decir, logaritmo, la suma de dos logaritmos siempre es igual al logaritmo de su producto. ¿Qué quiere decir eso? Fijaros que si aquí yo tengo logaritmo de 3 y le sumo logaritmo de 2, el que no sabe ni por dónde anda pone logaritmo de 5, dice 3 y 2 es 5. No, es igual, según la propiedad, al logaritmo del producto, es decir, de m por n. Logaritmo de 3 más logaritmo de 2 sale el logaritmo de 6. Si queréis, estáis estudiando y entendiendo las cosas, ahora mismo deberíais parar el vídeo, ir a la calculadora, poner logaritmo de 3, para ir a la calculadora, poner logaritmo de 2, y aquí veréis que sale lo mismo que logaritmo de 6. No se os olvide que si no ponen nada aquí en las bases, la base es 10, es decir, un logaritmo decimal. ¿Cómo sería entonces el logaritmo de 8? Pues sería lo mismo, por ejemplo, que el logaritmo de 2 más el logaritmo de 4, porque 4 por 2 sería 8.
¿Que no trabajo con números y trabajo con letras como haré en ecuaciones y en sistemas? Logaritmo de x por y por z. Según la propiedad, quedaría logaritmo de x más logaritmo de y más logaritmo de z. ¿Que ahora en vez de base 10 pongo base 3? Pues fijaos que aquí las bases tienen que ser las mismas. Logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de 5 sería igual logaritmo en base 3 de 5 por 2, 10. Bueno, esa es la primera propiedad. Ahora vamos a la segunda, que en vez de ver un más, va a haber un menos, es decir, la resta de dos logaritmos con la misma base va a ser igual al logaritmo de su fracción. Mucho cuidado, que es logaritmo de m partido de n. Por ejemplo, logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, logaritmos decimales. Va a quedar 5 menos 3, no queda logaritmo de 2, queda logaritmo de 5 partido de 3, fijaros, logaritmo de 5 tercios. ¿Que ahora tengo logaritmo de 10? Bueno, pues 10 no es 20 partido de 2. Pues puedo ponerlo como logaritmo de 20 menos logaritmo de 2. Es decir, la resta de logaritmos es igual a su división. Es decir, logaritmo de 10, ir a la calculadora veréis que sale 1, saldría igual que la resta de estos dos logaritmos. Mirad que sale 1. ¿Que en vez de números aparecen letras? Logaritmo de x partido de y. Pues sería logaritmo de x menos logaritmo de y. Son muy simples, pero aplicarlas no es tan fácil. Bueno, ahora voy a utilizarlo aquí y ahora voy a combinar las dos. Por ejemplo, me dice el logaritmo de xz partido de y. Bueno, pues vamos a las dos de propiedades. Primero, puedo utilizar la de la división. Esta de aquí. ¿En qué se convierte el logaritmo de la resta? Logaritmo de xz, fijaos que lo puse aquí, menos el logaritmo del denominador, que es logaritmo de y. Y aquí, fijaros que puse una flecha, logaritmo de x por z. Sería, miradlo aquí, la suma de sus logaritmos, es decir, la de x más la de z menos el logaritmo de y. Es decir, todo esto sería lo mismo que todo esto. Y vamos a la tercera y última propiedad, es decir, tercera más el cambio de base más la definición sería la tercera de estas de aquí, pero sería la quinta en total, logaritmo en base a de m elevado a n. Es decir, ¿qué pasaría cuando lo que acompaña al logaritmo es una potencia? Bueno, pues es muy sencillo. Esta n que hay aquí delante, es decir, el exponente, yo lo puedo poner delante. Sería entonces n por el logaritmo en base a de m. Es decir, ¿logaritmo de 32 no es 2 a la 5? Pues el logaritmo de 32 sería lo mismo que 5 por el logaritmo de 2. Es decir, el 5 lo pongo delante. ¿Que ahora me lo ponen así como 2 logaritmo de x? Este 2, ya sabéis que lo puedo poner aquí. Es decir, 2 logaritmo de 2 sería lo mismo que logaritmo de x al cuadrado. ¿Que me dice logaritmo de 1000? Ya sé que por la calculadora sé que es 3. Pero 1000 nos dice la 3. ¿Y este 3 no lo puedo poner delante por las propiedades? Pues logaritmo de 1000 es lo mismo que 3 por logaritmo de 10. Logaritmo de 10 es 1, 1 por 3, 3, ¿no? Y ahora fijaros que aquí lo recuadro. Ahora voy a hacer el logaritmo de x cuadrado y al cubo partido de z. Es decir, voy a combinar las tres en el mismo ejercicio. Alguno estará pensando para qué se utilizan estas propiedades y lo vais a ver que se utilizan para hacer ecuaciones y conseguir quitar así los logaritmos de las ecuaciones. Por ejemplo, logaritmo de x cuadrado y cubo partido de z, si utilizo la primera propiedad, o más bien la de las fracciones, recordar que esto lo puedo separar el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Nos fijamos, ¿aquí no hay un por aquí en medio? Sí, puedo aplicar la primera propiedad como logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de y al cubo y menos el logaritmo de z que ya tenía. ¿Y qué hago con estos exponentes de aquí adelante que tengo aquí arriba? Ya sabéis que los puedo poner por la última propiedad delante. 2 logaritmo de x más 3 logaritmo de y menos logaritmo de z. Es decir, acabo de desarrollar todo esto en una suma y resta de logaritmos. Bueno, voy a hacer una serie de ejemplos, repito, que también nos viene bien para combinar todo lo que acabo de hacer. Nos dice, escribe como un logaritmo único, o como único logaritmo. Logaritmo de 16 más logaritmo de 3 más logaritmo de 12.
Bueno, estos dos no es la resta de dos logaritmos. ¿En quién se convierte? El logaritmo de 16 partido de 3. Ahora me quedaría más esto. Logaritmo de algo más logaritmo de algo. Logaritmo del producto. Es decir, me quedaría 16, estos 12 entre 3, 4, logaritmo de 64. Es decir, esto y esto inicialmente es igual. ¿Que con números diréis lo de siempre que voy a la calculadora? Sí. Aquí ya no hay calculadora, ni aquí posible. Logaritmo de x más logaritmo de y cuadrado. Logaritmo de x y cuadrado. Menos esta de aquí, quedaría esto menos el denominador. Y si además lo pusiera delante antes de los logaritmos, escribir una serie de números, ya sabéis que yo aquí no puedo aplicar las propiedades de los logaritmos hasta que esto lo ponga aquí encima, hasta que este 3 lo ponga aquí encima, hasta que este 4 lo ponga aquí encima. Logaritmo de x cuadrado más logaritmo de y al cubo menos logaritmo de z a la 4. Esto es el logaritmo del producto y luego al restarle esto quedaría el z a la 4 en el denominador. Bueno, creo que aquí os voy a hacer una serie de ejemplos que os vienen muy bien y que deberíais copiar, que he hecho con vuestros compañeros en clase. Bueno, vamos a hacer estas ecuaciones. 1, 2, 3, 4, 5 serían vuestras primeras 5 ecuaciones logarítmicas y se resuelven única y exclusivamente por la definición de logaritmo. Sé que se resuelven así porque es única y exclusivamente en uno de los dos miembros. Fijaros que hay siempre dos miembros, son ecuaciones, aparece solamente un logaritmo. Bueno, la incógnita puede estar en cualquier sitio. Fijaros que aquí está la base, aquí está lo que acompaña el logaritmo, aquí está en el otro miembro y empezamos. Vamos la primera, que sería esta 2, aquí no se ve, pero aquí por un 2, raíz de 3 elevado a x igual a 3. Y es decir, esto quedaría 3 elevado a un medio de x, potencia elevado a otra potencia, tacho las bases, me queda x medios igual a 1, es decir, la ventaja que tiene usar la definición es que muchas veces se convierte en una exponencial que ya sabéis resolver. Lo mismo aquí, 9 elevado a 2x menos 1 igual a la raíz cúbica de 27. ¿Consigo la misma base en los dos lados? Sí. Lo pongo en base 3, 3 al cuadrado, el 27 es 3 al cubo, 3 potencia elevado a otra potencia, tacho las bases y fijaros que me queda x igual a 3 cuartos. Siguiente, logaritmo en base 3 de x a la 7 igual a 7. Resuelvo la ecuación. 3 elevado a 7 igual a x elevado a 7. Esto es muy sencillo, pero a alguno le cuesta. 3 a la 7 igual a x a la 7. ¿Qué tiene que ocurrir para que dos potencias sean iguales si sus exponentes son iguales? ¿No tendrá que ocurrir que sus bases sean iguales? Si esta x no vale 3, ¿no serán iguales las funciones? X igual a 3. Os lo escribí además aquí. Y acabamos logaritmo en base x. Me faltaría por hacer esta de aquí, por lo que observo. X elevado a 1 es igual a x. Y evidentemente fijaros que la base tiene que ser igual a lo que acompaña el logaritmo, y si la x es igual a la x, todos los resultados positivos son posibles en esta ecuación. ¿Por qué? Porque recordad que esto, la base tiene que ser positivo, y esto también. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2 sería 1, logaritmo en base 3 de 3 sería 1, logaritmo en base 4, y así sucesivamente. Si utilizamos el cambio de base, recordad que la base no puede ser 1, logaritmo de 1 partido logaritmo de 1, veréis que pone error. Logaritmo de 3 en base 3 sería logaritmo de 3 partido logaritmo de 3. Acordaos del cambio de base del vídeo, logaritmo de 4 partido logaritmo de 4 y así sucesivamente. Aquí nos faltaría por hacer esta. No pone base, no se nos olvide. Aquí, si no pone base en un logaritmo, el logaritmo es de base 10. 10 elevado a 3 igual a x más 300. Ponéis aquí 10 elevado a 3 igual a x más 300 y sería resolver esta ecuación que sería 1000 menos 300, 700. Espero lo hayáis entendido y os iré haciendo tutoriales de más ejercicios.